Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Para todos aquellos que nos siguen, mis agradecimientos porque tocamos este tema tan importante como es la prevención, el diagnóstico precoz y más allá de eso el tratamiento, la rehabilitación y el pronóstico del cáncer. Les invito a suscribirse, a que estén con nosotros y también a que difundan estos videos. No sin antes decirles también que hice una pausa debido a un problema de salud, que gracias a Dios ya me estoy recuperando. Así que si en el transcurso del programa hay algo en la voz, pues lo logramos sobrepasar, porque lo que importa es el contenido. Muy bien, también agradecer a todos aquellos que nos siguen a nivel de nuestro país y a nivel de todo el mundo, y a mi querida región de Amazonas. El que les habla pues es el doctor Absalom Montoya, soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia en el campo oncológico. Muy bien, en esta oportunidad vamos a tocar el tema del cáncer del estómago o cáncer gástrico. Y eso también siempre con respeto y consideración a todos aquellos que nos escriben y que nos solicitan abordar estos temas. Recordar siempre que la salud empieza al escuchar a nuestro cuerpo. Reconocer sus señales puede salvarnos la vida. Y lo digo porque muchas veces no le damos importancia a los síntomas que se van presentando. Muy bien, como siempre en el desarrollo del programa, tratando de avanzar un poquito, tenemos que ver por qué este tema, por qué es tan importante. En primer lugar, a nivel mundial se diagnostican más de 1 millón de nuevos casos al año, con una mortalidad por encima de los 800,000. O sea, prácticamente entre el 80 y el 90% de los pacientes fallecen. Y como vamos viendo en el desarrollo del programa, vamos a tocar algunas especificaciones, digamos así, por qué se pasa eso, sobre todo en nuestro país, que no hay un programa adecuado todavía o está en el proceso. Entonces tenemos este gran problema. Y por otro lado, en nuestro país, aunque no hay cifras actuales, las cifras que se manejan son del 2022, se ha presentado más de 72,000, casi 73,000 nuevos casos al año, con una mortalidad de 35,000. Imagínense las cifras mundiales entre las cifras nacionales, que prácticamente están en lo mismo. Por otro lado, también, en cuanto a los lugares donde se presenta, pues a nivel mundial más está en el Asia en oriental, como en Corea y en Japón. En Latinoamérica también casi todos nuestros países tienen esta incidencia o esta enfermedad. En nuestro país, según los registros que tenemos, hay más casos, digamos así, son más frecuentes en el Cusco, en Huánuco, en Pasco y en Huancavelica. Faltaría determinar cuáles son los efectos causales. Hay muchas causas que tendremos que analizar, pero esto es lo que llama la atención. Un punto aparte es que de todo lo malo se saca algo bueno. En el Japón, gracias a Dios, gracias a esta alta incidencia de cáncer, se han desarrollado enormes programas que nos sirven a nosotros de referencia para poder hacer también un programa nacional. Se ha avanzado mucho en lo que, por decir en ellos, hacen las endoscopías como de rutina, como parte de un despistaje, tal cual nosotros lo hacemos en el país con una radiografía de tórax, que nace producto de este tema de la tuberculosis, ¿no? Entonces miren cómo ciertas cosas nos va poniendo en su lugar para poder caminar. Asimismo también Japón ha desarrollado una serie de estudios en relación a qué cosas, qué causa el cáncer de estómago o el cáncer gástrico. Muy bien, entonces, visto hecho, vamos a hablar un poquito de la anatomía. La anatomía. El estómago es un órgano hueco del tracto digestivo que se encuentra como, digamos, prácticamente en la boca del estómago, un poquito hacia la izquierda, ¿no? Es una continuación del esófago y se encuentra entre el esófago y la parte inicial del intestino delgado, que es el duodeno. Este órgano hueco tiene más o menos una longitud de entre 20 o 30 centímetros y lo que llama la atención es su capacidad. Su capacidad de almacenamiento para los alimentos está entre 1.5 a 4 litros.
Imagínense cuando se expande casi al doble de su tamaño normal cuando tiene contenido alimenticio. Por otro lado, también en la anatomía es importante considerar las partes del estómago. Las partes del estómago es la entrada, que es el cardias, ¿no? Es la unión entre el esófago y el estómago, que es un anillo que básicamente sirve para que el contenido no regrese. Asimismo, tenemos la otra parte que es el fondo del estómago, el cuerpo, que es la parte media, el antro, que es la parte ya que se acerca al intestino delgado, y el píloro. El píloro también es otro anillo distal que hace que los fluidos biliares, los contenidos intestinal, no regrese al intestino. Miren, lo hemos abordado en cáncer de esófago, cuando el cardias es insuficiente o se suelta, pues el contenido gástrico regresa, va por el esófago y obviamente lesiona el esófago, que se llama la regurgitación, ¿no? Lo hemos conversado y los invito a revisar el video si es que necesitan algo más de información al respecto. Pero ¿por qué tocamos la anatomía? Porque vamos a ver que es sumamente trascendental para los tratamientos. Bien, adicionalmente a eso, el estómago tiene varias capas. Tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una que lo envuelve como una capita muy fina de tipo plástico, digamos, entre comillas, ojo, es la serosa. Y eso es la pared del estómago. Estos músculos también es importante porque tienen una dirección longitudinal, o sea, a lo largo, y una dirección circular. Mire, y esa característica del músculo nos da la función. Qué interesante. La mucosa también nos da la función, que lo vamos a ver. Entonces, yendo a eso, ¿cuáles son las funciones? Recibir el alimento, almacenar el alimento y hacer una digestión mecánica producto de estos músculos que se contraen, digamos así, que hacen una especie de moledora. Y adicionalmente, esa mucosa genera tiene unas células que genera el ácido clorhídrico y las famosas pepsinas. Por un lado, ese ácido hace que se fermenten los alimentos, se digiera, y la pepsina, por otro lado, contribuye a la digestión, pero también protege las paredes del estómago. Es sumamente importante esta partecita de la mucosa, porque vamos a ver que en los factores de riesgo, cómo se lesiona la mucosa o la submucosa que está por debajo y se produce el cáncer de estómago. Adicionalmente a eso también, el estómago como función produce un efecto de protección frente a los microorganismos, porque nosotros comemos de todo y ingresamos todo. Entonces tiene una función protectora. Y asimismo regula el vaciamiento, ¿no? Se regula el vaciamiento gástrico mediante algunas hormonas o mediante también algunas terminaciones nerviosas, lo que le conocemos como los plexos intramurales o el nervio vago, ¿no? O sea, hace que como se va vaciando. Muy bien, entonces entendiendo esta parte de la anatomía y un poquito de la fisiología, pues vamos a abordar el tema como tal. Entonces nos corresponde ver a los famosos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo más trascendental es la infección por el Helicobacter pylori, el HP que se le conoce, que es el principal factor. Es una bacteria que vive en las aguas contaminadas. Y ahí es muy importante en el tema de salud pública, porque nosotros básicamente hablamos del agua y nos hemos conformado en nuestro país y probablemente en otras regiones, no los conozco, con el agua entubada, ¿no? El agua entubada es un agua que se trae, que simplemente se traslada, pero no es agua potable. Entonces, como que nos da una facilidad al acceso, pero no contribuye a un problema de salud pública, como en este caso. No quiero decir lo demás. Entonces, el Helicobacter pylori lo que hace es lesionar la pared, lesiona la pared, lo atrofia, o sea, prácticamente lo desaparece, la capa interna, que es la mucosa, lo hace plano, y produce una entidad que se llama la gastritis crónica atrófica, ¿no? La gastritis crónica atrófica. Entonces, esto es el asiento de un cáncer. No es que directamente lo cambia, no, sino que es un factor por el cual se desarrolla el cáncer. Entonces, lo vamos a ver ahí. ¿Qué hacer? Simplemente tratamiento médico. Hay un programa que ya hay un esquema, que los colegas, los médicos, lo podemos dar las indicaciones de los antibióticos, los cuidados, etcétera, y con eso va a mejorar. Ustedes han visto que cuando se hace un estudio de una endoscopía, se busca el Helicobacter pylori. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Una cruz pasa por alto porque es una colonización muy poca.
pero cuando existen 2 cruces o 3 cruces, tenemos que tratarlo. Muy bien, también es importante considerar los factores dietéticos, o sea, el consumo elevado de los alimentos procesados, los alimentos ahumados, ¿no? Entonces también es importante de eso la poca ingesta de verduras, ¿no? De verduras frescas, de frutas. Eso también es un factor de riesgo. Uno de los grandes factores de riesgo es el tabaco y el alcohol, como siempre. Para todos los cánceres, el sedentarismo, la obesidad sigue siendo también. Es básicamente elemental considerar el antecedente familiar. Eso es importante. Tenemos un familiar con cáncer, y ya lo hemos dicho, como todos los cánceres, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido un estudio y que ha sido asociado a factores genéticos. Los factores genéticos o hereditarios, pues es un factor de riesgo en el sentido de que un familiar puede ser el cáncer en el tiempo. Entonces eso ya tiene otra connotación porque estamos yendo más allá, ¿no? Lo que decía hace un momento del doctor Pino, los factores precursores. ¿Cuáles son los factores precursores? La gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal, los pólipos son esas bolitas que crecen ahí en la pared del estómago y que pueden generar también este tipo de lesión. También la anemia, que es como la gastritis autoinmune, ¿no? Quiero hacer un pequeño paréntesis en relación a lo que es los factores dietéticos. En Japón se avanzó mucho por los alimentos ahumados, ¿no? Se demostró que los alimentos ahumados son aquellos que generaban, o sea, mayor cantidad, digamos así, de cáncer de estómago, y lo desarrolló muy bien. Asimismo, también como factor de riesgo, es más frecuente en los varones, por encima de los 40 o 50 años, en este caso la edad también es importante. Y algo que hay que mirarlo por muchas aristas, por muchos lados, es los factores socioeconómicos. Tanto en el factor socioeconómico y ambiental, no solamente está la condición de un paciente, la condición económica per se o la condición social, está también la condición cultural y los programas nacionales de salud que tengan, no solamente estén en el papel, sino que tengan los recursos para implementarlos. Sobre todo cuando hablamos de la contaminación, y en este caso la contaminación de las aguas por el Helicobacter pylori. Bien, entonces ya hemos hablado de cuáles son los factores de riesgo, entonces ahora vamos a decir cómo prevenirlos. Y la prevención básicamente vamos a mirarlo de 2 puntos. Uno, el efecto poblacional, que tiene mucho que ver con los programas de salud pública, y lo otro es en lo personal. En lo poblacional, que las instituciones tengan estos programas, que se dé la asistencia médica, que esta población, por decirlo, que tienen el Helicobacter pylori, la gastritis atrófica, se lo logre tratar, se lo logre controlar. En lo personal hay cosas que podemos cambiar: la dieta saludable, evitar en lo posible los alimentos procesados, etcétera. Y adicionalmente, pues mantenerse activos, ¿no? Evitar la obesidad, evitar un poco el sedentarismo. Por otro lado, también el tabaquismo, el alcoholismo, es algo que está en nosotros. Entonces, por ahí podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer como prevención? Y eso sí es un tema que va mucho más allá, y siempre cargando, entre comillas, a los programas nacionales, es hacer un estudio de cribados endoscópicos, o sea, hacer una endoscopía digestiva, o sea, a todos los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Y ahí lo vamos a ver como diagnóstico. Muy bien, entonces ahora vamos a los signos y síntomas. ¿Qué molestias presenta un paciente con un probable cáncer de estómago? Lastimosamente, los síntomas son vagos o no son específicos, porque son síntomas que pueden aparecer también cuando hay lesión de otros órganos. Por decir, los síntomas se pueden de una manera un poco como que escapar, digamos así, de orientarnos a lo que es el cáncer de estómago, cuando aparece, por decir, un cálculo en la vesícula, una pancreatitis, una hepatitis, un problema propio del mismo intestino, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay cosas que todos se encierran en los mismos círculos, en los mismos síntomas. Pero
¿Qué podemos hacer? En forma general, si nosotros tenemos pérdida de peso, saciedad temprana, o sea, se llena rápido, hay muchas personas, me lleno tan rápido, ¿no? Entonces, o una pérdida de peso involuntaria, que no está sujeto a dietas ni esas cosas. Hay una sensación de balonamiento, disconfort en la barriga, ¿no? Y conforme va avanzando la enfermedad, se van presentando otros nuevos síntomas. Se presenta, por decir, las náuseas, los vómitos, incluso puede haber los vómitos con sangre, que se llama la hematemesis, o puede haber deposiciones negras que nos dice que algo en el tracto gastrointestinal, sobre todo en el estómago, está sangrando. Está sangrando, te lleva a deposiciones negras porque en el transcurso del tracto digestivo ya ha sufrido esos cambios, esa desintegración, la sangre por eso sale negra. Y se traduce en ¿qué? En una anemia crónica, o aguda o crónica. Si sangra mucho es aguda, si sangra crónica, si sangra de poco a poco, el organismo se va adaptando y da una anemia crónica, o sea, hay que estudiarlo. En otros casos también ya es una distensión de la barriga, una masa palpable. Cuando hay un tumor, obviamente ya se palpa, la barriga se distiende en caso de cánceres avanzados, cuando hay líquido o cuando hay enfermedad en el hígado, etcétera, la barriga se va poniendo más grande. Entonces, pero eso ya pues es clásico, digamos, en eso. Lo ideal es cuando son esos síntomas vagos. Asimismo, también en las mujeres se presentan tumores en los ovarios, ¿no? Que son tumores metastásicos que vienen del estómago. Eso se llama el tumor de Krukenberg. Muchas veces se han operado, y eso lo digo en la experiencia, tumores del ovario, y al final no se hace un estudio adecuado de toda la barriga. Por eso siempre digo yo, hay que hacer los estudios de extensión de enfermedad. Entonces se han operado y sale tumor de estómago, ¿no? O un cáncer de estómago en el ovario. Asimismo, también en cuanto a los diagnósticos o a los síntomas, no hay que mirarlo muy a la ligera, dije al inicio, porque también hemos tenido pacientes que tenían un tumor, ya sea en el páncreas, ya sea en el estómago, y al hacer un estudio muy superficial, una ecografía, por decir, encontraron cálculos de la vesícula, operaron los cálculos de la vesícula sin hacer más estudios. Y al final, los síntomas persisten. Y cuando reestudiamos, lo reevaluamos, resulta que encontramos que la causa era otra. O sea, hay que tenerlo muy presente. Muy bien, ¿y cómo lo estudiamos? ¿Qué vamos a hacer? Lo dije al inicio. En primer lugar, la endoscopía. Una endoscopía digestiva alta hecho por un gastroenterólogo entrenado, por un gastroenterólogo oncólogo de preferencia. ¿Por qué? Porque el gastroenterólogo tiene que ingresar con el equipo adecuado y ver todo el continente. Y hay una parte que va al fondo gástrico. Hemos tenido así gastroscopías o endoscopías negativas con una lesión en el fondo porque hace como una curva que no los ven, por decir. Una de las cosas importantes, existen también las lesiones que van por debajo de la mucosa, los cánceres submucosos. Entonces al endoscopista que es entrenado le da nosotros decimos signos indirectos, que algo haya debajo. Pero si no está entrenado pasa desapercibido, porque aparte que el estómago se reduce y también se distiende, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones, por decir, es sumamente importante, porque si encontramos en endoscopía este signo indirecto, que algo levanta, que algo jala, que hay una vascularización, un cambio de la coloración, una tracción, etcétera, son signos indirectos, se hace lo que se llama la endoscopía por ultrasonido. O sea, se hace como una ecografía interna, digamos así, ¿no?, para ver la pared del estómago. Y esta ecografía no solamente nos sirve, por decir, en el hipotético caso que hay una lesión en la submucosa, sino también nos sirve para ver si ha comprometido la pared o hay los ganglios periféricos, etcétera, etcétera. Entonces, tenerlo presente. Hecho la endoscopía, ubicado la lesión, se toma una biopsia. Y lo hemos dicho N veces, que una endoscopía sin biopsia no sirve, no ayuda. ¿Por qué? Porque este fragmento de tejido lo tenemos que enviar al patólogo. Y el patólogo es el que va a confirmar el diagnóstico, nos va a decir qué apellidos tiene ese tumor y también el grado de agresividad, si es el menos malo y el menos malo. Y esto, si lo miramos desde ahora, la ubicación de la lesión, el tipo, el apellido y el grado de agresividad, ya nos está diciendo de qué se trata y cómo tenemos que actuar. O sea, nos está hablando para evocarnos a los tratamientos. Asimismo, también el examen que complementa es la tomografía. La tomografía de abdomen y pelvis, que ya le hemos dicho, hay que estudiar por completo. También la tomografía de tórax.
Se puede usar el PET-CT o el PET-scan, pero ya en casos un poquito más avanzados. Se puede usar exámenes en sangre, que son los biomarcadores o los marcadores tumorales, como el CA, el CA19-9. Recordar que estos exámenes no son diagnósticos, simplemente nos sirven para un seguimiento, ¿no? Nos dicen podría ser, pero no son específicos. Muchos pacientes, como para cáncer de próstata, para otros cánceres, dicen, no, yo quiero un examen en sangre que me diga si tengo cáncer o no. E incluso la información que se vierte, a veces el contenido en redes sociales, carecen un poquito de veracidad o son todistas, ¿no? No tengo nada contra aquellos que difunden información, pero hay que ser muy responsables al respecto. También adicionalmente a los marcadores, a las biopsias, al resultado, también se puede hacer ya estudios moleculares que nos va a servir. Uno, nuevamente pronóstico familiar, y el otro, implementar nuevas técnicas de tratamiento, sobre todo en el campo de la quimioterapia. Entonces, en esos marcadores, por decir el LB2, el MS, el que se llama la densidad de microsatelital, etcétera. O sea, hay una serie de cositas que ya el patólogo con su oncólogo lo tiene que determinar cuál examen necesita para poder hacerlo. Muy bien. Ahora, en cuanto a ya tenemos la muestra, ¿no? El patólogo va a decir de dónde proviene, qué proviene. Ahí están los tipos histológicos, ¿no? Lo más frecuente es, por decir, dentro de la clasificación, que hay N clasificaciones, lo más frecuente es el adenocarcinoma, que estos adenocarcinomas se originan pues en la pared. Adeno es de glándula. Tenemos el papilar, el mucinoso, y hay un detalle importante en las células de anillo de sello. Este tipo de cáncer, que el patólogo nos lo dice, es el más agresivo, el que tiene peor pronóstico. Por tal motivo, nosotros, con la intención de poder bloquear, tratar, también tenemos que ser más agresivos y usar todas las herramientas que podamos tener. Muy bien, asimismo también siempre recordar que estos estudios de la tomografía, el PET-CT, lo que se puede hacer, la ecografía, nos va a decir también si los tumores son primarios o son secundarios. O sea, secundarios significa metastásicos. En cuanto a tumores primarios, siempre el estómago son tumores primarios. No he visto, por lo menos en mi experiencia, que haya tumores metastásicos, pero sí infiltran. O sea, tumores que infiltran. ¿Qué significa? Que comprometen. Entonces, hay tumores, por decir, del hígado, de la vesícula biliar, de la vía biliar, del mismo páncreas, del vaso, del intestino delgado. Hay una estructura que se llama la ampolla de Vater, donde discurre, por donde sale la bilis o la secreción pancreática. En ese triángulo se pueden formar tumores, y de una manera indirecta, digamos así, van a comprometer el estómago, ¿no? O también del estómago a los otros órganos, o de estos órganos al estómago. Entonces, esos son tumores secundarios que infiltran, pero no son metastásicos. Entonces, hay que considerar eso. También algunos ganglios, por decir otros temas que no lo vemos mucho, es la infiltración del estómago producto de la enfermedad ganglionar, que son los linfomas, ¿no? También hay linfoma gástrico propio, pero los linfomas, que son tumores que están en la parte posterior, que son los ganglios, también pueden comprometer e infiltrar el estómago. Muy bien, estamos corriendo en aras del tiempo para no aburrirlos. Hechos los estudios, ya tenemos los estudios en la secuencia que estamos conversando. La tomografía nos va a servir ¿para qué? Para más o menos orientar los estadios clínicos. Los estadios, recuerden que es del 1 al 4. El 1 es cuando compromete la mucosa o la submucosa limitada a esa parte. El 2 es cuando ya compromete, el 2 y 3 es cuando compromete la pared y los ganglios, y el 4 es cuando va a los otros órganos. Entonces, mira, con hacer esos estudios de una tomografía, una endoscopía, una biopsia, nosotros ya tenemos prácticamente todo lo que es digamos, todo lo que es la enfermedad. Y con eso ya podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces, no solamente es que un paciente nos diga, ya quiero que me operen, ya me hicieron una tomografía, ya me hicieron esto, ya me hicieron el otro. No, nosotros con estos resultados vamos a establecer un esquema personalizado, porque cada uno tiene un tipo especial de tratamiento en relación a los estudios que se han realizado. Muy bien, el tratamiento para el cáncer de estómago es multimodal. Vamos ya al tratamiento. Ya estamos en los estudios, ya tenemos todo, vamos al tratamiento. Es multimodal.
En los cánceres en general se puede usar la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia. Pueden ser todas, pueden ser uno de ellos, pueden ser dos de ellos, etc. En cáncer de estómago, gracias a Dios, tenemos las tres opciones. Pero la primera opción con intención curativa es la cirugía. Es la cirugía. Recordar eso, es la cirugía, ¿no? Entonces, como ya hicimos los estudios, vamos a ver si es operable o no es operable. Ahí viene el análisis ya muy profesional y muy, digamos, muy fino. Bien, si nosotros tenemos que al hacer los estudios, la enfermedad está localizada, miren, ojo, localizada, está en el estómago, va a cirugía. Y dependiendo de la localización, miren qué importante, si está en la parte distal, por eso hablaba de anatomía, si está en la parte media o si está en la parte superior hacia el esófago, se va a determinar si retiramos parte o todo el estómago. Eso en el nombre terapéutico quirúrgico se le conoce como la gastrectomía subtotal distal de 1 o de 2 o una gastrectomía total, ¿no? Sacar, retirar todo el estómago. ¿De qué depende? De la localización. Ojo, pero siempre y cuando la enfermedad esté localizada en el estómago. Muy bien, para adelantar un poquito, ¿qué hacemos cuando retiramos una parte del estómago? Luego se hace un anastomosis, decimos nosotros, lo unimos hacia el intestino delgado, el estómago queda más chiquito, pero luego se va ampliando y la vida normal. ¿Qué hacemos si le retiramos todo el estómago? Hacemos una reconstrucción con intestino delgado. El intestino delgado sube una especie de bastón, sube, y eso funciona como estómago. Con el tiempo ese intestino delgado se va ampliando. Ese es un nuevo estómago. Y he visto en mi experiencia, porque una cosa es la experiencia y otra cosa son los artículos de estudios académicos, que hay pacientes que hacen su vida normal y comen prácticamente normal. He visto en algunos paisanos que tuve la suerte de operarlo, que nuestra comida pues es tan deliciosa y tan copiosa y lo comen tan normal. Por no hacer propaganda, pero comen su cecina, ¿no? Comen su purtumute, ¿no? Entonces es sumamente interesante ver cómo le damos la oportunidad de volver a una nueva vida y prácticamente sin ningún cambio en algunos, no en todos, porque hay otros que obviamente tienen algunas situaciones. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos si es que el estudio nos dice que podría haber enfermedad, pero no hay tumores, que podría haber enfermedad fuera del estómago? ¿Qué hacemos? Entonces, hacemos lo que conocemos como una laparoscopía diagnóstica. Ingresamos con una cámara por el ombligo y lo miramos, porque a veces la enfermedad puede ser como micronodulia, como arrocillo, como arenilla. Eso se llama, y hay líquido. Si hay esas dos cosas es carcinomatosis y ya no es operable. ¿Qué pasa si es que tengo una lesión pequeñita que me está yendo? Una lesión pequeña está en la submucosa o está en la mucosa, es de menos malo, el gastroenterólogo con sus equipos lo puede resecar. Resección local, ¿no? También hay que considerar. Pero yendo nuevamente en la secuencia que estamos avanzando. ¿Qué pasa si yo en la tomografía, los exámenes dice que este tumor está localizado? Ingreso y no hay enfermedad por fuera, no hay enfermedad diseminada en otro órgano, etcétera, pero infiltra, compromete el páncreas, por decir que es más frecuente el compromiso del páncreas. Y hay unas estructuras vasculares que están al lado del páncreas que no se pueden resecar, que no se pueden ligar, no se pueden cortar, porque son aquellos que alimentan a todo el intestino. ¿Qué pasa si hay eso? Se llama irresecable. Entonces, si tenemos un tumor distal que obstruye, ojo distal, que obstruye la salida del alimento, entonces el paciente come y vomita, come y vomita, o sea, come 2 días y vomita, come 2 días, se llena y lo vomita. Entonces, ¿qué hacemos? Como una cirugía paliativa para mejorar, ojo, no tiene nada que ver con la enfermedad, sino es para mejorar la parte de la alimentación o la parte digestiva, hacemos un bypass. El intestino subimos a la parte lateral del estómago que se llama la gastroenteroanastomosis. Hacemos un bypass, paciente come y pasa por ahí. Y nos permite dar los otros tratamientos que lo vamos a ver después, irresecable. ¿Qué pasa si nosotros operamos, resecamos el tumor y
El patólogo los estudia y nos dice que hay ganglios comprometidos, o sea que la pared está completamente comprometida, que había enfermedad fuera del estómago y que se va por el sistema linfático, se va por la sangre, etcétera, detalles. Se llaman factores pronósticos. ¿Qué pasa? Viene a tratamiento complementario. Si el patólogo, ojo, operamos, dice, no, la enfermedad está localizada, no hay más, queda ahí. Si el patólogo dice, no, había más enfermedad, había enfermedad ganglionar, etcétera, etcétera, va a quimioterapia. ¿Pero por qué? Para evitar la recurrencia. Miren qué interesante, evitar la recurrencia. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en el otro caso? Encontramos enfermedad diseminada, encontramos enfermedad en el hígado, etcétera, etcétera, va a quimioterapia directamente. Y el hacer la laparoscopía es justamente facilitar el tiempo para que llegue a la quimioterapia. Porque, si un ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos la laparoscopía, puede empezar la quimioterapia días después, completando los exámenes. Días después. Pero si hacemos la laparotomía, o sea, cortar el abre y cierra, tiene que esperar aproximadamente 1 mes y medio. Entonces es un tiempo bastante prudencial que, digamos, no ayuda mucho, ¿no? Por eso hacemos la laparoscopía. Por otro lado, damos la quimioterapia. Estos pacientes que ya lo hemos visto con cáncer avanzado dan la quimioterapia. Tenemos que evaluar el efecto de la quimio. Pero ojo que la quimioterapia de lo estándar también va a lo específico. Y ahí se utiliza pues la inmunoterapia, se usan las terapias dirigidas, se usan las terapias intraperitoneal. También se da la terapia intraperitoneal, el manejo de la carcinomatosis, se le conoce, ¿no? Hay una serie de alternativas de quimioterapia. ¿Para qué? Para reducirlo. Entonces, vamos nuevamente al esquema. Le damos la quimioterapia y evaluamos en los cursos que vienen, sobre todo después de 3 cursos. Si la enfermedad se ha controlado y se ha reducido y ya no hay enfermedad por fuera, solamente en el estómago, va a cirugía. Antes no, antes estos protocolos han cambiado. Antes no era así. Antes era simplemente va a quimio y punto. No, ahora se hace la citorreducción, ahora se puede operar si es que la enfermedad se ha reducido. Entonces, volvamos con la quimio. ¿Ha reducido? Va a cirugía, localizado. ¿No ha reducido? Continúa con la quimio como una alternativa. Y en algunos casos, si no hay líquido, sobre todo en el lugar, o sea, en el espacio donde está la tumoración, va a radioterapia. También en los pacientes que hemos operado y hay factores de riesgo de recurrencia, también se puede dar quimioterapia y radioterapia. O sea, el que se alterne uno u otro simplemente son esquemas. Se llama la quimioterapia neoadyuvante, la adyuvante, etcétera. Son los términos que se utilizan, pero eso tiene mucho que ver ya con el análisis de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué viene después? Hechos los tratamientos y hemos dicho todo lo que tenemos que ver, viene lo que son el pronóstico. Y ahí en general, desde la introducción lo hemos dicho, el pronóstico va a estar en relación, 1, al momento del diagnóstico. Si encontramos en etapa temprana, la posibilidad de sobrevida a 5 años es entre el 60 al 90% según la literatura, ¿no? Si es en etapa temprana y que hemos realizado todos los tratamientos que necesitaba. Pero si es un cáncer avanzado y no responde a los tratamientos que le estamos dando, el pronóstico de vida es malo, el pronóstico es letal y se habla de periodos de vida entre meses y probablemente pocos años, ¿no? Siempre la sobrevida nosotros la hablamos entre 6 meses, 9 meses, ¿no? La sobrevida de pacientes con cáncer avanzado. Y eso es algo que creo es una deuda pendiente en nosotros los médicos, quizás con el afán de ser esperanzadores, quizás con el afán de darles una opción más. A veces esa información no le damos a la familia. Y generamos una serie de preocupaciones y de esas preocupaciones mucha gente también se puede aprovechar. Algunas personas inescrupulosas se aprovechan en cuanto a lo económico, ¿no? Quizás ahí tenemos que ser un poquito más prácticos. No estar con esa parte de la sensibilidad, ¿no? Quizás hay que desensibilizarse en ese aspecto para llevar una información adecuada, quizás. Y a veces no lo hacemos. Particularmente yo los hago, a veces parece muy duro, a veces veo otro tipo de reacciones, pero como decía mi maestro, no te puedes quedar sin recursos ni sin paciente. No, o sea, él decía, preocúpate para los que se quedan, no por los que se van.
Entonces, a veces este tipo de factores, como el estadio, el tipo de cáncer, la respuesta al tratamiento, si ya te va diciendo así, no está pasando nada. Pero yo los veo, por decir, desesperados en la puerta de emergencia porque les duele, porque tienen líquido, por esto, porque no hay una información adecuada en relación al pronóstico. Nosotros no somos, pues, como decía un colega, nosotros no somos profetas para decir cuánto tiempo de vida te queda. Pero tenemos que ser realistas y caminar paso a paso, ir orientándolos paso a paso, y sobre todo en este campo. Muy bien, dicho hecho, ¿qué secuelas queda? Queda secuelas post el tratamiento, y ya le hemos dicho, si hay un cáncer, por decir, de estómago que ha sido operado y se retiró parte del estómago, se va a llenar mucho más rápido, se va a balonar quizás. Y el otro de la gastrectomía total, cuando retiramos todo el estómago, ese anillo que había entre el esófago y el estómago ya no existe. Por tal motivo, el paciente puede regurgitar, o sea, come y puede regresar la comida y producir un daño en el esófago. Hay que orientarlo, por decir que tiene que alimentarse hasta las 3 horas antes de dormir, que duerma con almohadas, etcétera, etcétera, para evitar eso en la noche y darle un vaciamiento. Si no hay estómago, produce deficiencias nutricionales. Ustedes saben que actúa mucho en la nutrición, puede haber una pérdida de peso crónico, puede haber una anemia por deficiencias nutricionales, la vitamina B12, el hierro, etcétera. O sea, hay ciertas cositas que puede haber. También puede generar trastornos en el vaciado, ¿no? O sea, que se llena, intolerancia a algunos medicamentos, algunos alimentos, medicamentos, y también puede generar, estos sentidos de miedo, ¿no? Estos sentidos de miedo, la enfermedad va a regresar, o no como esto, me limito mucho, ya no, yo tuve esto, ya no como esto, ya no como el otro, no hago esto. O sea, siempre de miedo evitas muchas cosas. Y les digo, no hay que evitarlas. Si estás sano, date la oportunidad de reinventarte y continúa con lo que has estado haciendo mucho más antes. Quizás con algunos cuidados, pero tampoco no exagerando. ¿Por qué? Porque a decir verdad, esta frase no nos va a gustar. Pero si la enfermedad va a regresar, va a regresar. Hagamos lo que hagamos, va a regresar. Lo que hay que estar atentos es de que si regresa, inmediatamente se le pueda controlar. Eso es lo que hay que estar atentos. Y por eso en el campo emocional, pues hay depresión, hay miedo a que regrese, hay ansiedad, y también a veces hay un poquito de un impacto en la familia, ¿no? Entonces, esos son temas que hay que mirarlo con un equipo multidisciplinario. Muy bien. ¿Qué factores llevan un diagnóstico tardío? Ya lo hemos dicho, eso es un programa de salud pública por los factores de riesgo que había que controlarlo, el poco acceso a los servicios de salud, ¿no? Pocos recursos humanos que tenemos, el equipamiento, no hay gastroenterólogos en todo el país, y las hay, están centralizadas, y si están centralizadas, pues es muy difícil el acceso, el factor económico, etc. Estas barreras económicas, estas barreras sociales, culturales, hacen que los pronósticos sean malos. Y asimismo también el acceso a las instituciones especializadas. Si ustedes han puesto mucha atención, y si no, los invito a verlo nuevamente el video, en el tratamiento somos bastante específicos. Y eso no se hace en cualquier lugar, se hace en instituciones altamente especializadas. Para nosotros es rutina, obviamente, pero para otras personas no. Entonces, los tratamientos inadecuados también nos llevan a un pronóstico malo, porque, repito, lo he dicho N veces, nosotros pues no somos tumorólogos, nosotros somos oncólogos, y hay que actuar como tal. Entonces, todas estas cosas llegan a un diagnóstico tardío. Si eso lo sumamos la burocracia, lo sumamos esos, ¿qué puedo decir? No hay la palabra para estas trabas burocráticas de las referencias y cuántas referencias, que es un dolor de cabeza, ¿no? Todas esas situaciones, porque no miran la enfermedad, miran el papel en la oficina, miran el correo que llegó, que no llegó, no están mirando al paciente. Todo eso retrasan, y en cáncer de estómago han visto, si no es operable, prácticamente las opciones son menores. O sea, tenemos que buscar para eso, tratar en el momento adecuado. Para nosotros debería ser, al momento del diagnóstico, debería ser una prioridad. Y eso es conciencia, eso ya va más allá de lo que está escrito en un papel. Es la actitud de cada uno. Es actuar con empatía y con compromiso. Como eso, sé lo que tienes. Comparto tu dolor, entiendo tu dolor y me comprometo a ayudarte. Eso debe ser la actitud de los profesionales. Pero no, acá no, ya estoy fuera de turno, que lo haga mañana, que lo haga esto. Bueno, ya eso es una cosa que ustedes lo conocen quizás más que yo, porque lo miran más desde afuera. Yo también lo miro, de adentro y de afuera. Y a veces
como dicen, me da bronca. Ojalá que en algún momento todas estas cosas mejoren. Nosotros como seres humanos tenemos que humanizarnos, vivir como personas, levantarse temprano y decir, hoy voy a vivir como una persona común y corriente, sintiendo lo que el otro siente, haciendo lo que el otro necesita y haciendo lo que yo necesito, porque eso es todo lo que tenemos, eso es todo lo que vale. Entonces, esa concientización quizás dentro de las instituciones profesionales, familiares y el mismo paciente. Si no te cuidas a ti mismo, que esto, siempre he dicho, el cuerpo es un santuario. Si uno mismo no le pone atención a su salud, definitivamente no vamos, porque es limitante. Me ha pasado esto, he estado más de 15 días enfermo, gracias a eso ya estoy recuperando, ¿no? Y he sentido esa ausencia, no podía hacer mis cosas y he estado también haciendo una pausa en este canal. Muy bien. Dicho eso, entonces, no queremos ya ir más a su tiempo, tenemos mucha tarea, tenemos mucho por hacer, pero recordarles siempre que el cáncer de estómago pues siempre nos llama a la reflexión. Este cáncer hay que escuchar a nuestro cuerpo, tenemos que consultar con los especialistas y el tiempo es fundamental. Recordar que el tiempo puede marcar la diferencia entre conservar y salvar la vida o ir por otro camino, que es la muerte. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Los invito siempre a revisar nuestros videos que están colgados en YouTube, también escuchar nuestro hermano programa de Viviendo con Esperanza, que es en la radio. Así que tratamos en lo posible de estar con ustedes. Cualquier cosa también, comunicarse al WhatsApp que aparece en la pantalla, que gustosamente le vamos a resolver todos los problemas o las inquietudes que puedan tener. Recuerden compartir esta información, darle like, activar la campanita de notificaciones, suscribirse al canal. Y eso para nosotros es valioso para poder seguir generando contenido que es sumamente importante dentro del marco de la salud, sobre todo el campo oncológico, en una sociedad que cada vez lo necesitamos. Así que muchas gracias y muchas bendiciones y nos estamos viendo.